Bienvenidos a Refrigerio para tu alma, un tiempo especial para tu vida. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Cuando vemos un bebé que ya puede empezar a dar sus primeros pasos para caminar, tomámoslo como ejemplo en nuestra vida, que se nos dificulta a veces dar el primer paso. Dar el primer paso muchas veces no es fácil, quizás porque nosotros no queremos hacerlo o no queremos dar ese primer paso debido a que tenemos temor o que tenemos miedo de darlo. Pero vemos que el bebé tan pronto da el primer paso empieza a tener confianza y empieza a caminar. Muchas veces tiene que ser sostenido por su mamá, por su papá, por el que le esté enseñando a caminar, pero decide dar el primer paso. Luego lo hace solo y empieza a caminar. Así nos pasa a nosotros en la vida, en las cosas espirituales, en todo lo que nosotros hacemos. Quizás estamos esperando siempre dar el primer paso y nos detenemos y no lo hacemos porque nos sentimos cansados, fatigados, o quizás tememos dar el primer paso porque no somos capaces y creemos que no lo podemos hacer. Pero si nosotros damos el primer paso, seguramente en todos los aspectos de la vida podremos obtener grandes beneficios, podremos cambiar nuestra vida y podremos hacer cosas que quizás nunca antes hacíamos. Dar el primer paso es bien importante para que nuestra vida cambie, para que cambie nuestro semblante, nuestra actitud sobre las cosas de la vida. Dar el primer paso es empezar una nueva vida, una nueva batalla. Quizás siempre empieza un nuevo año y decimos, este año sí voy a dar mi primer paso para hacer tales y tales cosas. En cuanto a lo espiritual, muchas veces nosotros no queremos dar ese primer paso porque no queremos dejar cosas que realmente nos tienen a nosotros esclavos, que realmente nos tienen a nosotros impedidos de buscar al Señor. Por eso nosotros siempre estamos buscando la excusa de que me siento cansado, de que no puedo. Así que en esta mañana, teniendo este ejemplo del bebé que da su primer paso para caminar, quiero llevarlos a la palabra de Dios, al libro sagrado, a el capítulo de Isaías 40, del versículo 29 al 31, que dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De nuevo, Isaías 40, del versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nótese que la palabra de Dios dice que Dios le da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Es decir, si tú te sientes cansado y no quieres dar ese primer paso y no quieres hacer ese esfuerzo, tienes que pedirle a Dios para que te ayude y multiplique las fuerzas. Dice también aquí que los muchachos se fatigan y se cansan. Quizás tú dices, yo ya no estoy tan joven y me canso, ya no puedo hacer las cosas porque me fatigo. Los jóvenes flaquean y caen. Quizás en la época donde más dudamos, donde más duditamos nosotros es en la época del joven, en la juventud, es donde hacemos cosas que no debemos hacer y quizás tampoco damos el primer paso a cambiar nuestras vidas porque decimos que estamos jóvenes. Pero mire que dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Quizás nos ha faltado eso, reconocer a Dios en nuestras vidas para dar el primer paso, para que Él nos ayude a correr como las águilas, levantar las alas y no fatigarnos y no cansarnos. Y podemos en nuestras fuerzas estar cansados y estar fatigados, pero Dios nos ayuda. Así que yo te animo, mi amigo, mi hermano, mi estimado oyente que escuche este refrigerio para tu alma, que des ese primer paso en la vida, que des ese primer paso también espiritual buscando de Dios. Quizás ha sido difícil para ti dar el primer paso o no lo has querido dar porque de pronto temes hacer cosas que no le agraden a Dios,
o quizás te da miedo dar el primer paso por el que dirán de los demás. No importa lo que pase, tú da el primer paso, que Dios te ayuda a caminar y te sostendrá de su mano para que no te fatigues. Camina de la mano de Dios y todo será diferente. Da el primer paso, no esperes un mes más, no esperes el año siguiente, sino comienza ahora a caminar. Da ese primer paso para que puedas caminar firme, para que puedas cambiar tu vida y para que puedas seguir adelante. Es el consejo que te doy en esta mañana, en esta hora, en este momento, en este refrigerio para tu alma. Que no esperes más a dar el primer paso, que no te detengas más tiempo en decir voy a dar el primer paso después, todavía estoy joven, todavía no quiero dar ese paso. El momento de dar el paso definitivo es ahora, y más el paso para buscar a Dios. Es el momento de que tú lo hagas. Te invito a que des ese primer paso. Te invito ahora también a que nos pongamos en oración delante de Dios y le pidamos que nos ayude a dar ese primer paso que quizás lo hemos tenido frenado por muchas cosas. Padre, bendito Dios celestial, Señor de los cielos, Rey eterno, nos presentamos en esta mañana delante tuyo, Señor, con humildad, con un corazón contrito y humillado que viene a ti, Señor. Padre, perdónanos porque no hemos querido dar ese primer paso, quizás por temor, por miedo, quizás por lo que digan los demás, Señor, o quizás creemos que si damos ese primer paso, nosotros no podremos seguir, nos fatigaremos, nos cansaremos, pero tu palabra bien lo dice, que tú nos ayudas, nos das fuerza al cansado, nos ayudas a levantar el vuelo como las águilas, Señor. Ayúdanos a dar ese primer paso en fe, ayúdanos a dar ese primer paso, a alejarnos del pecado, a alejarnos de la maldad. Padre, te pedimos, Dios, en esta mañana que nos ayudes a que ese primer paso sea firme, sea fuerte para buscar tu presencia, Señor. Entregamos nuestra vida, nuestro corazón, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a caminar en ti, a caminar en fe, a dar ese primer paso, Señor. Te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas. Te reconocemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y nos perdones de nuestro pecado y no nos abandones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, si usted hizo esta oración conmigo, te invito a que des ese primer paso. Lo mejor que podemos hacer es dar nuestro primer paso para caminar de la mano de Dios. Quizás hay cosas que te detienen a caminar de su mano, quizás hay cosas que te detienen a no dar ese primer paso. Pero si tú das el primer paso, de seguro Dios te ayudará a caminar y a dar los siguientes pasos en victoria y en fe. Así que te animo en esta mañana, en este devocional, que te animes a dar el primer paso. Bueno, mi hermano, mi estimado amigo, también quiero decirte que si no tienes un lugar donde congregarte, lo hagas con nosotros en la iglesia Fuente de Agua y Vida, ubicada en Bogotá, Colombia, en Bosa, San Pablo, segundo sector, en la siguiente dirección: carrera 77H, número 65 y 89 Sur. Repito, carrera 77H, 65 y 89 Sur, barrio Bosa, San Pablo, Bogotá, Colombia. Allí nos reunimos los días miércoles 6:30 p.m., los días sábados 10 de la mañana, poderoso ayuno, reunión de jóvenes 5 de la tarde y el gran culto familiar los domingos a las 9 de la mañana, para que nos acompañes y crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. También, si quieres escribirnos o tienes alguna duda con respecto a las cosas de Dios, puedes hacerlo a los siguientes números de WhatsApp: al 312-561-7282 y al 314-421-5079. Así que te animo en esta mañana para que vengas y des ese primer paso en visitar la iglesia, ese primer paso en quizás pedir un consejo, pedir una ayuda, en quizás dar ese primer paso para conocer de Dios. Espero que lo hagas de verdad, de todo corazón. Te invito a que des el primer paso. No siendo más, mi estimado amigo, te bendigo y te digo que des el primer paso y también compartas nuestro devocional. Nos encuentras en el canal de YouTube
como refrigerio para tu alma. Comparte este devocional con familiares y amigos y así ayudas a que la palabra de Dios corra y el mensaje le llegue a otros también. Te bendigo en el nombre del Señor y te pido encarecidamente que des el primer paso. Te dejo con la siguiente canción para que también te ayude a fortalecer tu vida. Nos encontramos en un próximo refrigerio para tu alma. Bendiciones, estimado amigo, estimado hermano, que siempre te conectas con nosotros. La palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. No se cansarán. Vamos ahí fuerte. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desmayes tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desmayes tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fuerzas nuevas en ti, Señor. Somos renovados aquellos que confiamos en ti.